Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Lizárraga Dorado y a continuación les presentaré el tema denominado Declaración de los Derechos Humanos. Y bueno, como algunos datos informativos generales, yo soy estudiante de la Universidad del Desarrollo Profesional UNIDEP y actualmente estoy cursando el posgrado en la maestría en Administración de los Servicios de Salud. La materia es Legislación en los Servicios de Salud, impartida por el docente, el maestro José Luis Martínez Oropesa. Y bueno, como una breve introducción de este tema, podemos decir que los derechos humanos forman parte de nuestra condición inherentes como personas solo solo por el hecho de serlo. Y esta declaración es un esfuerzo conjunto entre todas las naciones que pertenecen a la ONU, a la Organización eh, de las Naciones Unidas, para proteger y fortalecer la hermandad entre las naciones. Y como concepto de derechos humanos, de acuerdo con la CNDH México, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Que esto quiere decir que los derechos humanos son necesarios para que la persona se desarrolle en todos los ámbitos. No puede haber un desarrollo sin estas prerrogativas. Y pues la declaración incluye muchos tipos de derechos que precisamente eh, promueven ese desarrollo integral de las personas. Los podemos encontrar de tipo civil, políticos, referentes a la vida, a la libertad y a la vida privada. Y también incluye derechos de tipo económicos, sociales, culturales, que incluyen la seguridad social, la salud, la vivienda, etcétera. O sea, todas las esferas de una persona para que se desarrolle en plenitud. Y pues debido a que casi todos los países, con algunas excepciones, pertenecen a las Naciones Unidas y que ratificaron esta declaración, pues estas naciones deben promover mediante su ejercicio en sus constituciones individuales de cada país, que se respeten estos derechos y se ejerzan. Como objetivos de esta presentación, pues tenemos como general exponer las generalidades de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en específicos tenemos que definir el concepto de la declaración y cuál es su importancia. Asimismo, vamos a analizar el rol de México en tratados internacionales de este tipo. Y por último, vamos a enlistar y explicar los artículos contenidos en la presente declaración. Pues entrando ya en el tema de la misma Declaración de los Universal de los Derechos Humanos, vamos a definir el concepto, el cual es un documento que sirve de plan de acción global, por lo que incluye a todos los países del mundo, para la libertad e igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Y eso es precisamente lo que significa universal, que todas las personas, sin importar cualquiera que sea su condición, va a estar incluida y se tiene que respetar por el solo hecho de ser personas, su libertad, su igualdad y su dignidad humana. Y pues fue muy importante porque fue la primera vez que los países acordaron este tipo de acuerdos. Como objetivo de esta declaración, que fue adoptada por las Naciones Unidas en 1948, fue una respuesta a actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir que ya que el mundo quedó muy afectado por todos los actos crueles que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial y no querían que se volvieran a repetir, idearon esta unión entre las naciones para reconocer que todas las personas tenían derecho
a todo lo que se menciona aquí y que se respetara principalmente su dignidad humana y sus derechos. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. ¿Y cómo empezó todo esto? Bueno, primeramente fue en 1946 cuando comenzó todo este trabajo en un comité de redacción integrado por algunos países, como por ejemplo Estados Unidos o China, y posteriormente este comité se expandió para incluir a países de diferentes regiones que incluyeran muchos contextos religiosos, políticos, culturales, y que de esta manera se pudiera tener una visión más global para poder hacer efectiva esta declaración. En este punto, pues ya entraron países como Chile, Rusia, entre otros. Bueno, en ese momento era la Unión Soviética. Posteriormente, en 1948, se presentó la declaración en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y se adoptó por la Asamblea General en 1948 y fue en este momento cuando todos los países miembros de la organización la ratificaron, lo que nos lleva al siguiente punto, que es el papel de México en esta declaración, así como en otros tratados internacionales. Pues México estuvo desde el principio en esta declaración, ya que ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, cuando se adoptó en la Asamblea General. Por lo tanto, desde el principio, México eh, ha hecho ese esfuerzo por incluir a los derechos humanos en su constitución para su ejercicio. México, pues, ha demostrado un firme compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos y a través de la ratificación de diversos tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1981, y se comprometió a garantizar derechos como la libertad de expresión, juicio justo y participación política. Ahora bien, ¿cuáles son los artículos que incluye esta declaración? Como ya los habíamos mencionado, son de distinta índole y, y son 30 en total. Comenzando por el primero, pues aquí nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, este sería el artículo central de esta declaración, la que nos dice que todos los seres humanos, todos en este planeta, somos libres y con el solo hecho de ser humanos poseemos todos los derechos. En relación con el artículo 2, dice que toda persona tiene los mismos derechos y libertades en esta declaración sin distinción alguna. En el artículo 3 nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. En el artículo cuarto nos dice que está prohibida la esclavitud y el artículo 5 que también está prohibidas las torturas, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el artículo 6, 7, 8 y 9, pues son de índole política y jurídica, ya que nos dice que principalmente el ser humano tiene derecho a su reconocimiento como persona jurídica. En el artículo 7, que todos somos iguales ante la ley. En el artículo 8, que todos tenemos derecho a un recurso efectivo en tribunales. Y en el artículo 9, que no podemos ser detenidos arbitrariamente, presos ni desterrados. Relacionados también con el aspecto jurídico, el artículo 10 y el artículo 11 nos dice que tenemos derecho a condiciones plenas de igualdad y un juicio justo, y que no tenemos que ser acusados de algún delito si no hay pruebas en nuestra contra.
El artículo 12, 13, 14 y 15 tienen que ver con derechos de índole de libertad. Aquí nos dice que en el artículo 11 la persona no será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia o su domicilio. O sea que la persona tiene derecho a hacer su vida privada como le parezca, pues sin afectar a otros. En el artículo 13, que toda la persona tiene derecho a circular libremente en su estado, inclusive salir y volver a entrar a su mismo país, sin que pues su gobierno se lo impida. En el artículo 14, que la persona que es perseguida por motivos no criminales y contrarios a los de la declaración, tiene derecho a buscar asilo en algún país y pues disfrutar de él. El artículo 15 nos dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, por lo tanto que esa nacionalidad otorgada va a tener los derechos que el país le confiera. El artículo 16 que, bueno, y el siguiente nos habla del derecho a la persona a formar una familia, casarse y disfrutar de derechos del matrimonio en igualdad de condiciones. El artículo 17 que la persona tiene derecho a una propiedad y que nadie se la puede quitar. El artículo 18, 19 y 20 tienen que ver con la libertad de religión, de conciencia, de pensamiento, así como la libertad de opiniones de cualquier índole y de expresión. Y en el artículo 20 que la persona puede asociarse libremente y pacíficamente con las personas que le parezca. El artículo 21 habla sobre la política y nos dice que la persona tiene derecho a participar en las decisiones que se toman en su país y que eh, estos gobiernos deberán ser justos en condiciones de igualdad y con respeto al derecho. El artículo 22 nos habla de que la persona tiene derecho a la seguridad social y a satisfacer sus derechos económicos, sociales, culturales, etcétera. En el artículo 23 nos habla sobre el trabajo, que cada persona tiene derecho a trabajar sobre lo que le gusta o lo que él decida, sin y que se debe proteger el derecho del empleo y generar condiciones en contra del desempleo por cualquier motivo. Igual referente al trabajo, la persona también tiene derecho al descanso, a vacaciones y en el artículo 24 nos dice que la persona también tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que se satisfagan todas sus necesidades, sobre todo en el periodo de la maternidad y la infancia, que necesitan asistencia y cuidados especiales, ya que serán la la base del futuro de la sociedad. El artículo 26 nos dice que la persona tiene derecho a una educación y la cual va a ser gratuita por lo menos hasta las etapas elementales. En el artículo 27 que la persona tiene derecho a participar en su comunidad, en el arte, en la ciencia y en cualquier otras actividades que le resulten beneficiosas. En el artículo 28 que la persona tiene derecho a que se establezca un orden social con los derechos expresados aquí. O sea que cada país haga efectivos esos derechos. En el artículo 29 que la persona pueda disfrutar estos derechos y estas libertades sin afectar a las libertades y los derechos de las demás personas. Para esto, pues va a entrar el gobierno que va a realizar este orden público y de bienestar. Y por último, en el artículo 30 que nada
Nada en la declaración podrá interpretarse de la manera en que algún país le convenga o pues de manera política, religiosa o de cualquier otra índole para realizar actos de supresión. O sea que los derechos no deben usarse, esta declaración no debe usarse en contra de las personas, sino a su favor y en su beneficio. Y pues como conclusión, podemos decir que los derechos contenidos en esta declaración constituyen un esfuerzo y pues una esperanza de las naciones para proteger la condición humana, evitar actos indignos como los de la Segunda Guerra Mundial que habíamos mencionado, que atenten contra la integridad de la vida y, por lo tanto, pues significa uno de los logros internacionales más importantes de los últimos tiempos para promover la paz entre las distintas naciones del mundo. Y pues una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, pues si bien nos dicen que todas las naciones integradas en la Organización de las Naciones Unidas deben respetar estas condiciones y cumplirlas, pues hay algunas situaciones en las que no se cumplen como tal los derechos ya mencionados, ya sea por situaciones políticas o socioculturales en cada país, pero se debe recordar la razón por la que se realizan estas acciones y cada nación debe redoblar esfuerzos por promover estos derechos a través de organizaciones y comisiones y que realmente se garantice esta igualdad entre todas las personas que conforman el mundo y la sociedad. Y aquí se presentan las referencias utilizadas y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos.